Bueno, ahora sí otra vez. Lo que se está viendo. Ahí están todos los participantes. Y es que se tiene tantas cosas que... Ah, está grabando. Sí. Bueno, después lo editamos. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Vale la pena decir que la mayoría de ustedes están conectados, pero también aquí en la Universidad de Manizales están acompañando varios docentes, así que todos ustedes, muchísimas gracias por haber atendido como tal esta invitación. Pregunta solamente de control. ¿Nos están escuchando y están viendo la presentación? ¿Es así? Sí. Perfecto. Entonces yo quisiera retomar una recomendación que nos hizo Patricia ahorita, y es que mientras estoy realizando la apertura y después doy paso precisamente para la presentación, les recomiendo que silenciemos nuestros micrófonos para que no haya ningún tipo de interferencia como en el sonido. Y posteriormente, o en la medida que vaya la conversación, si es necesario hacer algún tipo de comentario o pregunta, lo activamos y podemos tener ese tipo de conversación. ¿Les parece? Listo. Dicho eso, pues también les comparto que estamos haciendo, esta es nuestra primera vez que hacemos este tipo de ejercicio, entonces les pedimos un poco también de comprensión si tenemos algunas dificultades técnicas, qué sé yo, pero lo importante también es mencionar que vamos a utilizar esta plataforma y también la vamos a grabar, porque de esta forma nos va a permitir ir teniendo como una especie de repositorio de las diferentes charlas que queremos empezar a dinamizar dentro de la comunidad de aprendizaje. Entonces, para que sepan también que va a quedar como tal grabada nuestra participación. A ustedes muchísimas gracias nuevamente por atender la invitación. Nosotros como comunidad de aprendizaje IAD hay algo que nos hace común y es precisamente el enfoque, es la investigación orientada a la acción y a la toma de decisiones, que si bien en cada uno de los países o en cada una de las universidades donde nosotros lo estamos trabajando va tomando como tal su tinte particular, al fin y al cabo lo que sí nos une es el hecho de creer que las investigaciones tienen que ser precisamente ejecutadas para generar un conocimiento útil que soporten una buena toma de decisiones. Para muchos de ustedes, la comunidad de aprendizaje IAD, este es el primer encuentro que se está teniendo. Se ha dicho de paso que gracias a un encuentro colectivo que tuvimos en el mes de junio de este año en Berlín, con representación de los profesores de las diferentes universidades, tanto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como pues mi celular. de Nayarit, la Universidad Federal de Río de Janeiro. No, se me hace que ese ni sirve. La Universidad Eduardo Mondlane y, por supuesto, la Universidad Humboldt de Berlín y las diferentes universidades de aquí de la ciudad de Manizales que participamos, tomamos esa decisión de que trabajar de manera conjunta en términos de red tenía un sentido. Y ese sentido es el que ustedes pueden ver reflejado en esta diapositiva que compartimos, y es porque creemos que es fundamental este tipo de comunidad precisamente para compartir conocimiento, compartir aprendizajes de aquello que estamos haciendo, pero también atrevernos a pensar juntos qué tipo de proyectos de investigación pudiéramos hacer de manera un poco articulada, de mayor aliento. Sí, está estándar. Les recuerdo a todos, por favor, silenciar el micrófono para que no nos interfiera de pronto en el proceso de la grabación. Adicional, creíamos que una de las grandes contribuciones que podríamos hacer como comunidad precisamente a lo que estamos haciendo tiene que ver con, uno, respaldos institucionales, valga la pena decir que desde nuestras diferentes universidades, y sobre todo porque nos permitiría trabajar de manera conjunta para este logro que tiene que ver con cómo la investigación no sé qué es eso, ni idea, pero ahí va a quedar. IAD también es cómo logramos, por ejemplo, avanzar mucho más allá de lo técnico. Es decir, más allá de volvernos cada vez más competentes en cómo realizamos nuestras investigaciones, es precisamente, insisto en este punto, cómo de manera articulada somos capaces de generar mayor conocimiento que influya precisamente en la toma de decisiones. En aquel entonces, nos encontrábamos como tal en Berlín,
pensamos que podrían haber algunos proyectos de investigación que podríamos como pensar de manera conjunta. Aquí solamente los enuncio en la presentación para recordar que un tema que parece ser que nos podría articular un poco más allá de nuestras acciones cotidianas tiene que ver con algo que decíamos, las universidades por el café, y por qué no pensar también proyectos en términos de seguridad y soberanía alimentaria, entre otros. Todo eso que estamos soñando como red, como comunidad de aprendizaje IAD, se ve traducido precisamente El sonido no funciona. en estas 4 acciones. Porque sentimos que lo que queremos es trabajar responde a propósitos. 1, de formación. Me voy a tu cubículo. 2, en términos de intercambio, cómo provocar mayor flujo de comunicación entre todos nosotros. 3, cómo avanzamos en procesos de transformación. Y por supuesto, el punto que nos une a todos tiene que ver cómo somos capaces de pensar proyectos de investigación compartidos. En estas diapositivas aparecen de manera más detallada, pero quizás les recuerdo silenciar los micrófonos. Lo que quisiera recordarles en este momento es que tenemos una apuesta de que podamos presentarnos juntos este año o a más tardar el primer semestre del próximo año para pensar juntos una investigación. 2, mencionar que todo lo que tiene que ver con formación, además de los procesos internos en cada una de las universidades, es cómo logramos también provocar sinergias precisamente para nutrirnos de las experticias o por qué no para el de saberes que todos hemos deseado. Yo creo que hoy es el reflejo de ello. Precisamente por la cátedra IAD es la posibilidad de colocarnos en conversación con diferentes temas. Siempre hemos dicho que nos hemos llamado IAD, Investigación Orientada a la Acción y a la Toma de Decisiones. Al menos en el capítulo hemos entendido que la decisión se toma como consecuencia precisamente del ejercicio investigativo realizado. Eso probablemente puede ser sometido a discusión. Que allí hemos considerado prudente y provechoso y oportuno para el día de hoy, precisamente escuchar un poco más de qué significa eso de la teoría de la decisión. Necesitamos tener mayores elementos teóricos o que nos apoyen en nuestra conceptualización, precisamente para darle cada vez más soporte a nuestro enfoque y obviamente a las investigaciones que estamos realizando. Hay otra parte importante que tiene que ver cómo generamos acciones de intercambio. Y no solo porque internamente hagamos un ejercicio de sistematización de lo que viene siendo el proceso de implementación IAD en cada una de nuestras rutas institucionales, sino también como... El auxiliar de sistemas aquí trabaja hasta las 12 y luego a las 5 y sale como a las 9. Que queremos realizar a través de nuestras aulas virtuales. Esa es la mayoría de la población. Importante. Hemos previsto que para el próximo año, durante la primera semana de octubre, vamos a realizar el segundo foro IAD aquí en la ciudad de Manizales. Entonces, aquí aparece una estructura general de cómo nos lo hemos pensado al día de hoy. Probablemente todo eso esté sujeto a retroalimentación y ajuste, pero lo más importante también para todos es que reservemos estas fechas. Recordemos que entre el lunes 5 y el viernes 9 de octubre del próximo año vamos a realizar ese foro nuevamente aquí en nuestra universidad. Y, por supuesto, más allá del foro, más allá de las estrategias de posicionamiento, también queremos realizar otro tipo de herramientas o utilizar otro tipo de herramientas que nos permitan conectarnos. Aula virtual es una, pero la página web que quisimos construir como IAD también va a ser otra opción. Todo esto solamente lo hago de manera como introductoria, de ponernos otra vez al día. Me alegra saber que aquí tengo varios de mis colegas aquí como tal presentes, pero me alegra saber que también estamos conectándonos desde las diferentes universidades. El aprendizaje tiene sentido también, participemos en ella y sobre todo compartamos, intercambiamos las buenas prácticas o las lecciones aprendidas que estamos teniendo. Esta es una pequeña introducción que quería hacer. Si alguno de ustedes tiene algún tipo de comentario previo a darle la palabra precisamente a la profesora Aguirre, que va a ser la presentación oficial de nuestro parecista el día de hoy. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ya terminé de aprender. Recuerden que los micrófonos estaban silenciados, entonces hay que activarlos por si tienen algún tipo de comentario en este momento. ¿Cómo vamos por acá? ¿Bien? Pues yo creo entonces que continuemos. Entonces, para ya meternos de lleno en lo que nos convoca, le voy a dar la palabra como tal a...
Zoraida nos está diciendo que hay mucha interferencia. Insistiría en la necesidad, por favor, de que todos coloquen en silencio su micrófono para que no se presenten esas interferencias. Decía que le voy a Pues lo que te diga es mentira. Lorena Nunca uso las cosas. de la Universidad de Manizales, quien nos va a hacer la presentación del profesor Carlos Andrés Osorio Toro, y quien él, formado en IAD precisamente el año pasado, en nuestro diplomado de la Universidad Autónoma de Manizales, es quien va a compartir con nosotros su cátedra o su exposición sobre teoría de la decisión. ¿Cómo queremos manejar la dinámica? Una vez hecha la presentación de Lorena, lo que hacemos es que le damos la palabra al profesor Carlos Andrés, él hace su exposición y después podemos tener con él un diálogo, ya sea porque tomamos la mano y bueno, levantamos la mano en el sistema y ahí tenemos una conversación, o también se puede ir a través del chat, que después podríamos darle a con todo esto, Lore, muchísimas gracias también por recibirnos aquí como tal en tu casa. Vale la pena decir que también fue... Digamos que estamos aquí. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Dani. Hola a todos, qué bueno volverlos a saludar. Hoy bienvenidos a la Universidad de Manizales. Como lo decía Daniel, la casa de todos ustedes es una de las universidades de la Alianza Suma que les veníamos pues contando. Entonces hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el profe Carlos Andrés Osorio Toro. Es un profe de la Universidad Manizales, de la Facultad de Ciencias Contables, especialmente trabaja en mercadeo. El profe es doctor en negocios de la Universidad de Newcastle, magíster de la Universidad Nacional y de la Universidad de los Andes, en la Universidad Nacional en Ciencias y Estadística, y en la Universidad de los Andes Sí, de pronto. Y es ingeniero. Bienvenido, profe. Como les contaba Daniel, de la provocación de la teoría de la decisión. Muchas gracias entonces por este espacio. Bienvenido. Bueno, entonces aquí todo el espacio. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. ¿Me ven bien ahí o hay mucha contraluz? Aquí voy a estar pendiente también del chat por si alguna cosa, así que cualquier pregunta o levantan la mano o escriben por el chat. La idea es que esto, más que ser una presentación magistral, pueda convertirse más como en una especie de conversatorio en donde sería muy bueno escuchar de ustedes también las experiencias que han tenido en términos de toma de decisiones. Mi historia con IAD comenzó el año pasado, en donde hice el diplomado por parte de la Universidad de Manizales y nos comenzamos a enrolar con el cuento de IAD. Y ahí nosotros vimos que, si bien estaba muy enfocado a la investigación, acción, a la toma de decisiones, esta parte de la toma de decisiones era la que uno decía, hace falta un poquito más, y por eso sale también la iniciativa de hacer un poco más de énfasis en esa parte de toma de decisiones, porque nosotros vemos muchas herramientas y vemos todo un procedimiento para generar la información para el tomador de la decisión. Por entonces, ¿cómo somos nosotros tomando esa decisión y cómo podemos provocar que surjan ciertos caminos o que se den ciertas alternativas? Bueno, pues, como se decía, estoy como profesor asociado aquí en la Universidad de Manizales y muy dentro del área de mercadeo, pero muy desde un enfoque cuantitativo, en el cual nosotros vamos a ver cómo esta parte cuantitativa colabora bastante al momento de con la teoría de la decisión, porque vamos a ver que eso tiene un origen en la teoría de juegos y una parte cuantitativa muy gruesa. Entonces, la idea es entonces comenzar con esta parte. Entonces, comenzamos hablando sobre qué es una decisión, y en esto me gustaría escuchar de ustedes o que fueran escribiendo por el chat. Ustedes, bueno, aquí vemos esta parte de la definición inicial, pero ¿qué es una decisión para ustedes? ¿Y qué tan activos o qué tan prestos están ustedes para tomar decisiones? Porque la toma de decisiones, así como el riesgo, hay personas que son muy buenas para la toma de decisión y hay otras personas que son aversas y prefieren dejar la decisión para que la tome alguien más. Entonces, en esto, ¿ustedes cómo les va con esto de la toma de decisiones? Quien quiera, levanta la mano y habilitamos micrófono. Aquí ya estoy yo
apoderado del control para que quien quiera participar habilite el micrófono. O si no, pues por el chat van haciendo. Listo, aquí nos dicen, es hacer elecciones. Exactamente, considerar varias opciones con el fin de llegar a un resultado o conclusión. Perfecto. Wilson está por acá levantando la mano, ¿cómo vemos? Wilson. Wilson, ¿tienes micrófono habilitado? Wilson, hola. Hola, Wilson. Bueno. Perfecto. Es estar seguro de cómo hacer una cosa. Bueno, aquí nosotros comenzamos a ver, la parte de estar seguro es lo que menos pasa en la teoría de decisiones, porque uno muchas veces, y como bien dicen, es elegir, es hacer una elección frente a una situación. Nosotros vemos que básicamente una decisión requiere de alternativas, y en esto el asunto es cuando tenemos muchas alternativas, ¿cuál de ellas seleccionar? Y ahí es donde nosotros comenzamos a enfrentarnos a la decisión como tal. Uno no toma decisiones cuando no tiene alternativas. Si ustedes saben que hay un único camino, ustedes simplemente siguen ese camino. No hay una dirección, no hay una dirección o un dilema al cual nos tengamos que enfrentar para solucionar las cosas. Entonces, acá nosotros vemos, por ejemplo, que la toma de decisiones va más allá de escoger las alternativas. Nosotros vamos a ver en la siguiente diapositiva ciertas definiciones en donde vemos que una decisión es, en términos muy generales, elegir entre las alternativas existentes. Pero el asunto es que nosotros tenemos que tener en cuenta, primero, el análisis previo de esas posibles alternativas que tengamos, una parte de ponderación en la cual nosotros tenemos que decir cuáles son los criterios o cuáles son esos elementos que pueden tener mayor o menor peso al momento de tomar las decisiones, porque eso va a hacer que la balanza se incline por una o por otra opción. Asimismo, tratar de tomarlas con objetividad, lo cual es una de las cosas más complicadas porque nosotros vamos a ver desde el punto de vista conductual que nosotros podemos tener toda la información a la mano, pero no necesariamente eso significa que la opción con el mejor puntaje sea la decisión que nosotros vamos a tomar o que sea la alternativa que vamos a elegir. Por ejemplo, ustedes yo creo que se han visto enfrentados a ese momento en el cual ustedes han visto un objeto o algo que ustedes quieran comprar y comienzan a ahorrar durante todo el mes para poderlo comprar. Pero al momento en que ustedes ya recibieron su salario o ya lograron ahorrar todo el dinero para comprarlo, llegan a esa disyuntiva o a ese momento de decir, bueno, tengo el dinero para comprarlo, ¿lo compro o no lo compro? Y ustedes lo querían, lo ansiaban desde mucho tiempo, tienen el dinero, pero llega ese momento final de sacar el dinero de la billetera y dicen, mejor no. Ahí es donde nosotros vemos que las decisiones van más allá de la información. Y obviamente, como tenemos una parte subjetiva que es tan grande, la objetividad hace parte de los asuntos que nosotros o de los elementos que tenemos que tener en cuenta. Y más allá, nosotros tenemos que ver que todas las decisiones que nosotros tomemos generan unas consecuencias. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy conscientes de esas consecuencias que se pueden generar con la decisión que nosotros tomamos y hacernos responsables, por lo tanto, de esos actos que estamos ejecutando y que estamos propiciando. Ahora, a las personas que son aversas a la toma de decisiones van a decir, no, es que yo no decido y por eso más bien que otros lo hagan. Eso también es tomar una decisión. Eso también es tomar acción y tomar partido. El no hacer también significa una decisión en la cual ustedes simplemente lo que hacen es tercerizar para que alguien más tome la decisión. Ahora, en esto nosotros vamos a ver que hay varios elementos, pero esta parte de la toma de decisiones tiene que, o está muy asociada con la parte de liderazgo también, en el que un líder es aquel que es capaz de tomar las decisiones. Y más allá de tomar las decisiones, de afrontar esas consecuencias de esas decisiones. Porque nosotros sabemos que toda causa va a tener su efecto. Y en este caso, toda decisión que nosotros tenemos también va a tener sus consecuencias asociadas. Entonces, como vemos en la siguiente diapositiva, vemos ciertas definiciones y se van a una definición que es muy básica.
Madrigal nos dice que es una decisión o una elección entre alternativas. Chavenato, que es como uno de los autores más conocidos en el área de administración, es un proceso de análisis y selección de alternativas disponibles. Davis, que es uno de los clásicos, la define como un proceso de elegir una solución para un problema, siempre y cuando existan al menos dos soluciones alternativas, que era lo que hablábamos. Para que nosotros podamos hablar de decisión es porque tenemos al menos dos alternativas. El problema se va haciendo más grande y más complejo en la medida que hay más alternativas, claro, porque nosotros vamos a tener una serie de... vamos a sobrecargar más la matriz de decisión que nosotros vamos a trabajar. Ahora, basándonos en la literatura, vemos que una definición un poco más completa es aquella en donde nosotros tomamos la decisión como el proceso de elección de una alternativa entre varias para una situación específica. ¿Y en esto qué significa? Que nosotros no siempre vamos a tomar la misma decisión para todo. Y nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos el proceso de paz y no siempre, para diferentes situaciones, siempre va a ser la misma respuesta. Nosotros tenemos que analizar muy bien cuáles son las características específicas de esa situación que requiere la toma de nuestra decisión. Y continuamos diciendo que es un proceso que estudia, analiza e implementa decisiones. Y esta parte es muy importante y sobre todo para nosotros como IAD, porque nosotros hacemos un estudio muy completo, analizamos muy bien y tenemos que implementar esa elección que nosotros hicimos o tenemos que tratar de hacer que se tome la decisión respecto al estudio que nosotros hicimos con nuestra investigación. Parte del enfoque investigación-acción, una de las ventajas que tiene es que es muy basada en el hacer. Entonces, en esto nosotros también debemos ser muy coherentes, que nosotros hacemos un estudio muy completo, generamos las alternativas para que alguien más tome la decisión, pero tenemos que ver que sí se tome esa decisión como tal. Y esta decisión puede ser tomada por una persona o un grupo de personas. Y en esto, independiente del tamaño de la organización o de la situación, nosotros vamos a encontrarnos en ambos casos. Vamos a ver que puede ser una organización muy grande o muy compleja, pero al final es una sola persona quien toma la decisión, bien sea el dueño de la empresa, el investigador principal del proyecto, y él es el que se encarga de las decisiones. O también podemos ver procesos en donde la decisión se toma a partir de un grupo de asesores o un grupo de expertos que determinan cuál es la mejor alternativa. Para eso, la idea es que dejemos de ser como tan impulsivos o tan orgánicos y tengamos una serie de modelo o de método que nos permita tomar esa decisión para poderla justificar. Nosotros vemos ahorita con los centennials que nos quejamos tanto los profesores que uno le pregunta, ¿y por qué hizo esto? No sé, o pues porque me salió y pues las cosas se dieron así. Nosotros lo que necesitamos efectivamente cuando estemos tomando decisiones en nuestros proyectos es efectivamente poder sustentar y poder justificar el por qué elegimos tal o cual opción o tal o cual alternativa. Porque muchas veces no es tanto la decisión que se tome, sino la justificación que se tenga. Entonces, por eso es que nosotros proponemos todo este cuerpo de conocimiento relacionado con la teoría de decisiones para que nos ayude a tener esa serie de argumentos y un proceso que nos ayude a justificar muy bien por qué hicimos lo que hicimos o decidimos lo que decidimos. Ahora, nosotros vemos que hay varias condiciones. Hay 3 condiciones básicamente que influyen al momento de tomar la decisión. La primera es la certeza o una condición determinística, hablando en términos estadísticos. ¿Qué significa eso? Es la situación en la que nosotros, y aquí lo tomé como más desde el enfoque gerencial, pero lo podemos adaptar a cualquier entorno en el manejo o en la gestión de proyectos. Nosotros conocemos toda la información requerida para tomar la decisión. Es un escenario de información completa, el cual es más bien escaso, pero es el que más tranquilidad, más seguridad brinda y por el que nosotros siempre deberíamos como de tratar de alcanzar. En esta nosotros vamos a ver que cada alternativa va a generar unos resultados o unas consecuencias, pero nosotros con anterioridad sabemos eso, cuál van a ser esos resultados. Casos de aplicación, por ejemplo, cuando nosotros tenemos procesos productivos en los que nosotros sabemos y utilizamos
algún ingrediente o alguna materia prima, sabemos el rendimiento, si sabemos el rendimiento cuando mezclamos los componentes, ahí lo sabemos. Ahora, cuando estamos con investigación-acción para la parte social, es cuando se complica la cosa porque uno no sabe efectivamente cómo poder llegar a ser el efecto de algún incentivo que nosotros propongamos dentro del proyecto o a la población objetivo del proyecto que nosotros estamos trabajando. Por eso es que, complementario a la certeza o a esa situación determinística, está la parte del riesgo. En este riesgo, nosotros sabemos cuáles son los posibles escenarios y podemos llegar a estimar esa probabilidad de ocurrencia de esos resultados. Aquí voy a comenzar con un lenguaje un poquito más estadístico, que es de donde se derivan muchas de las metodologías y los términos. Igual, si hay algo que no quede claro o que necesite más explicación, estamos acá súper pendientes. Entonces, nosotros decimos, listo, el riesgo siempre va a estar implícito porque, sobre todo, cuando estamos hablando con proyectos sociales, hay muchas variables que nosotros no somos capaces de tener en cuenta. Y por lo tanto, eso que desconocemos puede afectar el proyecto que nosotros estemos trabajando. A partir de la experiencia, nosotros podemos llegar a asignar esa probabilidad de ocurrencia. Y decimos, bueno, a partir de los otros proyectos que hemos trabajado o con el trabajo con expertos o personas que consultamos, nosotros sabemos que si, por ejemplo, ofrecemos un incentivo monetario para la participación en el estudio, muy posiblemente más gente se va a vincular al estudio. Ahora, tenemos que tener muy en cuenta que como consecuencia de más gente, va a llegar gente que llega solamente por el incentivo monetario y no necesariamente va a dar información que sea de calidad. Entonces, a partir de eso, o cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un ejercicio para recolectar información y lo enviamos un formulario en línea, nosotros sabemos que la tasa de respuesta por estadísticas previas es entre un 10 y un 15%. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos generando esa serie de probabilidades respecto a los diferentes escenarios que se pueden presentar y su probabilidad de ocurrencia. Y por último está la incertidumbre. Entonces nosotros venimos de la certeza, en donde nosotros sabemos toda la información y cuáles son las consecuencias de lo que puede pasar. Y tenemos el caso opuesto de la incertidumbre, en donde nosotros hicimos ese recorrido. Certeza, riesgo, que conocemos algunas cosas, pero otras no. Y la incertidumbre es en donde nosotros no conocemos nada, que es muchas veces la mayoría de situaciones a las cuales nosotros nos estamos enfrentando. Nosotros podemos llegar a vislumbrar en algunos casos cuáles son los posibles escenarios en los cuales pueden ocurrir las cosas. Pero la incertidumbre es en donde nosotros tenemos información muy pobre o información que no es confiable o básicamente poca información. Y por lo tanto, ahí comienzan a entrar en juego otra serie de elementos que se salen de la parte del modelamiento matemático y entran más en lo conductual. Ahí, por ejemplo, está todo el trabajo de la economía conductual para la toma de decisiones, en donde la gente cómo interactúa o cómo toma decisiones cuando no tiene información. Y ahí sí me gustaría escuchar de ustedes, y voy a aprovechar de los presentes, cómo es su forma de actuar cuando ustedes, cómo deciden ustedes cuando no tienen información. Por ejemplo, ustedes hagan de cuenta que fueron a Alemania a la conferencia de IAD y tienen que tomar decisión sobre por cuál medio de transporte van a llegar al sitio de conferencia. Pero ustedes ni hablan alemán ni entienden muy bien el sistema de transporte alemán. Ahí estamos en una situación de incertidumbre completa. ¿Cómo hacen? La intuición. Y eso juega un rol, pero grandísimo. Ahora, la intuición, me arriesgo y trato de interactuar, consulta por personas y por la web, busca más información. Exacto. Nosotros ahí comenzamos a ver que esta parte de información es lo más valioso que nosotros comenzamos a tener. Y en la medida en que nosotros tenemos más información, pasamos de la incertidumbre al menos al riesgo. Y si somos muy, muy buenos buscando información y tenemos todos los contactos que nos puedan ayudar, llegamos a pasar a términos de certeza. Entonces,
Por ejemplo, uno supone que en Alemania el servicio de transporte es algo con total certeza, porque si le dicen que el bus pasa a las 10:45, el bus está a las 10:45. Si hablamos de ese tema de transporte aquí en Manizales, nosotros vamos a decir, el bus de las 10:45 va más o menos entre 10 y 12, ¿y tú? Exactamente, entonces ahí es donde nosotros comenzamos a ver, sí, tratamos, aquí dice pasa a las 12 más o menos, nosotros tratamos de encontrar más información precisamente para reducir, porque la misma incertidumbre nos genera a nosotros como una ansiedad y una serie de cosas que uno como en ese no me hallo, uno trata siempre de salir de esa situación. Entonces sí, una de las alternativas cuando estamos en alta incertidumbre es tratar de recopilar información. Otra es basarnos en la intuición. ¿Qué más? Cierra los ojos y Santa María dame puntería. Sí. Sí, uno trata de mirar la señalización y cómo la interpretan. Exacto, comenzamos con un proceso como más cualitativo. Ah, ok, están diciendo acá en la parte de comenzar a buscar pistas y tratar de identificar con las señas y las señales qué se puede llegar a hacer. Exactamente, ¿por dónde? Ahí nosotros comenzamos como con un proceso más heurístico, por así decirlo, más cualitativo, en el cual, como puede que lleguemos, puede que no, pero por lo menos lo intentamos. Ahora, hay otras personas que dicen, pues yo me quedo quieto y no voy, pues si no tengo información, no voy, ¿cierto? O nos devolvemos para Manizales. Sí, uno conoció el hotel, muy bonito, y se devuelve. Que eso también hace parte de la toma de decisiones, y nosotros vemos que muchas personas no son muy amigas de tomar la decisión. Y ese no tomar la decisión en sí es un hecho de tomar decisión, y es el hecho de no hacer nada y dejar que los demás decidan, no decir, pues simplemente no tenía la información, no hice nada y me atengo y asumo las consecuencias. Que por eso es que las personas no son tan amigas de tomar decisiones, por la responsabilidad que eso trae. Imagínense ustedes dirigiendo un proyecto de 2.000 millones de pesos de estos financiados por gobierno o con fondos extranjeros. Firme un cheque usted pues por los primeros 500 millones. Ya eso le comienza a uno a temblar un poquito la mano y a asesorarse muy, muy bien. O si uno está, por ejemplo, como funcionario público y uno puede ser muy bueno en su trabajo, pero no conoce la minucia de la parte legal. Uno apenas se instaura en un cargo público, lo primero que tiene que hacer es conseguirse un muy buen abogado asesor que lo tenga uno protegido de cualquier peligro. Que esa es la otra parte, asesorarse. Cuando uno no sabe y tiene incertidumbre, lo que decían por ahí, trata de interactuar, pero también trata de buscar a partir de la experiencia previa de otros. Esa experiencia previa de los otros nos ayuda bastante a la generación de las probabilidades históricas, por así decirlo. Nosotros cuando veíamos la parte de riesgo decíamos, a partir de experiencia se puede hacer. Y nosotros tomamos esa definición de probabilidad muy, muy básica, en la cual me dice, la probabilidad de algo es igual a la cantidad de veces que acerté dividido la cantidad de veces que intenté. Entonces, si yo he visto que aquello de comenzar a preguntarle a las personas le ha funcionado a la mayoría de personas que yo conozco, pues sé que la probabilidad de éxito va a ser más alta. Y ahí comienzo a generar ese proceso probabilístico. ¿Y por qué hago como tanto énfasis en esto matemático? Porque a partir precisamente de la experiencia cuando estuve en el curso de IAD, hay muchas personas que vienen de la parte cualitativa y que la parte de los números les genera cierta resistencia. Y en esto la idea es como a unirse un poquito más al plan de sí, los números también nos dan una información que es muy buena y es muy confiable. Entonces, no le tengamos miedo a esa parte de los números. Entonces, sabemos que los elementos básicos son certeza, riesgo e incertidumbre. La incertidumbre puede ser de las más comunes, pero entonces de las que siempre vamos a tener una forma de tratar de reducirla. Y vamos a ver que tenemos diferentes tipos de problemas. Ahora, con los tipos de problemas, nosotros vamos a ver entonces que
tenemos problemas estructurados y sin estructurar. Los problemas estructurados son los problemas que son chéveres de tener, porque nosotros ya sabemos cómo es la formulación y por lo tanto, como los entendemos también, podemos solucionarlos de una manera más fácil. En eso acuérdense ustedes de sus profesores de colegio de cálculo y matemáticas que les decían, un problema bien formulado es media respuesta. Entonces, estos problemas estructurados ya estamos muy familiarizados y puede que sean fáciles o no, o sencillos o no, pero como ya estamos tan acostumbrados a lidiar con ellos, ya sabemos más o menos cómo tomar la decisión y cuáles son los posibles resultados que eso puede tener. Por ejemplo, si nosotros sabemos, aquí decimos de la devolución que se le hace a un cliente, pero si nosotros decimos en términos de IAD, manejo de personal, entonces nosotros sabemos, por ejemplo, para la parte de viáticos, va a ser siempre un problema que si alguien declara, que si no declara, que si trajo el recibo, que si no lo trajo. Como es un problema tan rutinario, nosotros ya sabemos cómo lidiar con él. O que si hubo algún problema de convivencia, uno diría, bueno, cuando uno va a tomar datos entre varias personas, las dinámicas del grupo van a hacer que surjan algunos roces o algunas cosas en algunos casos, pero entonces ya sabemos eso cómo se puede solucionar. Y en la medida en que a ustedes se les va presentando el mismo problema regularmente, ustedes ya van sabiendo cómo actuar y qué alternativas. Ahora, una de las cosas es que nosotros no nos podemos confiar. ¿Por qué? Por el mismo proceso de riesgo o de incertidumbre, porque muchas veces van a existir pequeñas variables que hacen que todo cambie. Y por eso es que vamos a ver más tarde el concepto del peso. Porque hay detallitos muy chiquitos, pero que son muy importantes. Entonces, a eso es que nosotros siempre tenemos que hacer al menos un pequeño análisis de esa situación problemática para saber qué decisión tomar, porque no siempre va a ser la misma receta. Y ahí es donde nosotros vemos, por ejemplo, ahorita está muy de moda los sistemas para toma de decisiones basados en inteligencia artificial. Y a nosotros nos pasa, vemos cuando se pide un crédito o una tarjeta de crédito, el algoritmo dijo que sí o el algoritmo dijo que no. Y uno lo siente como algo relativamente justo porque no es una persona quien está detrás, sino que es la máquina y la máquina no sabe uno quién es. Ya se ha venido estudiando y resulta que los algoritmos también tienen sesgos, porque quien lo escribió fue quien escribió las reglas. Entonces, la próxima vez que ustedes les digan, no porque la máquina dijo que no, pueden ustedes retar y decir, muéstreme cómo es que es la regla de decisión, que eso es lo que nosotros tenemos que tener muy claro. Ahora, esos problemas que nosotros podemos llegar a trasladarle a una máquina para que tome la decisión son ejemplos de problemas estructurados en donde se saben cuáles son las variables de entrada y cuáles son los posibles alternativas de salida para tomar la decisión. Sí. ¿Ah? Bueno, aquí nos están preguntando la prueba de detector de mentiras. ¿Cómo es que se llama? El polígrafo. Entonces, el polígrafo es la suma de diferentes sensores ubicados en diferentes partes del cuerpo que miden reacción a tus preguntas. No soy experto en el tema, me tocó una vez, pero para un trabajo, no por... sí, no por orden judicial. Pero entonces a ti te ponen un sensor en el pecho para medir la frecuencia cardíaca, te ponen otro aparatico en el índice para medir otra cosa, te ponen otra parte en la mano, creo, para medir su duración. Te ponen también como una almohadita en, ¿cómo se llama este sentadero? En la silla. También para medir tu actividad, como que las personas cuando se sienten pilladas en algo como que reaccionan de cierta manera. En los pies creo que también se pone algo. Y la suma de todo eso es lo que llega a indicar si estás diciendo la verdad o no. Pero igual, no es 100% confiable. Porque hay personas que son unas magas se inventan la mentira y se la creen. Y si ya se la creen, ya pasa a ser una verdad para ellos. Y sobre todo tan invasivo. Entonces, en eso sí, nos puede dar la suma de muchas cosas en lo que tú ves, dependiendo de las preguntas que hagas y la persona cumple o no el perfil.
que es lo mismo con las pruebas psicotécnicas. ¿Cómo es que se llama? ¿La FP40? No, la FP16. Exactamente, esa prueba psicológica son las mismas preguntas, pero dependiendo de cómo se responda, muestra determinados perfiles. Y eso que te dicen a ti el psicólogo organizacional de, mira, no hay respuesta correcta ni incorrecta, tú simplemente responde, pero se selecciona a partir del perfil. Entonces, si ellos están buscando un cargo operativo, debe ser un cargo que sepa escuchar las instrucciones y seguirlas. Y demostrar determinadamente, de cierta forma, bajo liderazgo. Pero si tú estás buscando para un cargo gerencial, aplicas el mismo cuestionario, pero buscas que en la respuesta se dé un patrón de mayor liderazgo para tomar esa decisión. Ahora, dependiendo de las características, es lo que nosotros llamamos los criterios, que es lo que nosotros hablábamos, me voy a devolver acá, en la ponderación. Nosotros tenemos que saber qué cosas son importantes para nosotros y asignarle un peso. Ahora, si para ti todo tiene la misma importancia, pues no hay necesidad porque todos van en la misma. Pero si, por ejemplo, para ti es más importante que demuestre liderazgo e iniciativa, más que, por ejemplo, trabajo en equipo, entonces tú le vas a poner, dependiendo del resultado que sacó en esos 3 aspectos, le das una calificación y esa calificación la multiplicas por el peso, porque tú sabes que hay cosas que son más importantes que otras. Entonces, ahí nosotros vamos a ver que los criterios es lo que nos ayuda bastante. Bueno, hablando de los problemas sin estructurar, son lo que nosotros llamamos en Colombia los chicharrones o los incendios que uno tiene que apagar. Una de las consideraciones que tienen estos problemas sin estructurar es que muchas veces aparecen en el momento menos indicado y cuando uno está más ocupado, lo cual agrega una dimensión adicional y es la de la presión. Presión. No es lo mismo cuando uno tiene todo el tiempo para buscar información y decidir a cuando uno tiene que tomar la decisión ya. Exactamente, y sobre todo cuando tiene que ver la firma de uno en la que uno dice, bueno, esto depende si sigo o no sigo. Bueno, aquí nos dicen, es factible pensar que durante la negociación de los términos de referencia se pueda categorizar el tipo de decisión que pretende tomar el contratante a partir de los resultados. Quizá clasificarla permita ponerlo como enfoque en el diseño de la investigación. Toda la razón. Y esta parte de la negociación de los términos de referencia es un momento muy importante en la toma de decisiones, porque es donde las partes acuerdan qué se va a hacer y qué se va a entregar. Y uno como contraparte es lo que dice qué va a hacer y a qué está dispuesto y a qué no. Y en eso, lo más importante, nosotros ahí iríamos al modelo de negociación de Fisher y Ury, en el cual nosotros tenemos que llegar a la mesa de negociación con todo tan claro que nada nos sorprenda. Nosotros tenemos que saber cuáles son las posibles alternativas, cuáles son los posibles escenarios, y ahí, como dice Victoria, comenzamos a volverlo, de cierta manera, una decisión programada, porque en la medida que nosotros vamos teniendo más información, vamos pasando de esa incertidumbre que nos agobiaba a un proceso al menos de riesgo. Si no llegamos a la situación de certeza, listo, no hay problema, pero al menos llegamos a riesgo, que riesgo es más controlable. Entonces, estos problemas sin estructurar... Hola, ¿alguien ha hablado por acá? Entonces, estos problemas sin estructurar son esos problemas que pasan, en teoría, por única vez, pero que igual tenemos que darle solución. Entonces, uno dice... si ustedes deciden, como decía Daniel ahorita, por ejemplo, presentar un proyecto conjunto y es la primera vez que se presenta, eso es un problema sin estructurar. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos, podemos suponer cierta cantidad de información, pero no sabemos exactamente cuál es ese animal al cual nos le estamos midiendo. Entonces, en la medida que nosotros vamos, en la medida que se avanza, se va adquiriendo nueva información y tenemos que ir tomando decisiones, eso es un problema sin estructurar que se va presentando
como situación. Ahora, nosotros vamos a ver acá que adicional al tipo de problema, tenemos también tipos de decisiones y en esto nos vamos a tomar un buen tiempo. Entonces, vamos a tener en la primera fila, dependiendo del nivel. Y en esto nosotros vamos a tener decisiones estratégicas, decisiones tácticas y decisiones operativas. Estas decisiones estratégicas son aquellas que se toman por parte de la cabeza de la pirámide, los top en la jerarquía. Nosotros vemos a nivel organizacional, siempre hay algunos cuantos que son los responsables del funcionamiento, pasamos al mando medio que sería lo táctico y bajamos a la base con lo operativo. Ahora, estos estratégicos es los que definen la relación entre la organización y la empresa, o la organización y su entorno, perdón. Y las decisiones que se toman a nivel estratégico van teniendo más trascendencia para el funcionamiento y el futuro de la organización o de los proyectos. ¿Por qué? Porque son los que dicen qué se hace y qué no se hace. Y son esos que toman las decisiones grandes, que ya después hay que desglosarlas en parte de táctica, en las tareas y los procesos, pero estas estratégicas son las más importantes. Por eso, por ejemplo, en IAD a nosotros siempre nos dicen, traten de vincular personas con un rol alto en la toma de decisiones, porque estos son los que nos permiten decidir o nos permiten que el proyecto llegue a buen término o no. Si nosotros no tenemos vinculado a alguien que esté alto para influir la toma de decisiones, nuestro proyecto no pasa de ser buenas intenciones. Entonces, ahí nosotros vemos que nosotros podemos llegar a influir en las decisiones estratégicas. Estas decisiones, por lo general, van muy vinculadas a los planes a largo plazo. Estas son las que nos dicen si se hace el proyecto o no, o cuáles son la parte gruesa de la realización del proyecto. Ellos no se van a la minucia del día a día y de las tareas. Ellos se enfocan más en la parte macro. Pasamos a las decisiones tácticas y estas son las de los mandos medios. Entonces nosotros podemos tener el ministro y el ministro tienen los secretarios y subsecretarios. Ahí estaríamos hablando de los mandos medios o de la gerente general y están las subgerencias o las direcciones. Para la parte educativa estarían los decanos o los directores de programa que se encargan ya con más nivel de detalle. Ellos pueden disponer de cierta manera, de una manera más eficiente, los recursos que están disponibles para que nosotros alcancemos esos objetivos fijados. Nosotros decimos, vean, necesitamos cumplir con esto, ellos son los que me ayudan a identificar y a manejar esos recursos para que nosotros llevemos a buen fin el proyecto. Las decisiones a nivel táctico comienzan a ser un poco más repetitivas porque a ellos siempre les toca lidiar con las mismas cosas y no son tan a largo plazo, son digamos a mediano y corto plazo, aunque aquí nos dice la teoría que a pesar de ser repetitivas, no siempre se puede confiar en los precedentes o en el histórico. ¿Por qué? Porque siempre hay algún detallito, porque el contratista es nuevo, o tenemos un nuevo sistema, o cambió la regulación, entonces siempre hay que mirar con más detenimiento la información que se tiene. Dentro de estas decisiones tácticas, nosotros vemos que hay decisiones programadas y decisiones sin programar. Las decisiones programadas son esas que nosotros sabemos que se tienen que hacer rutinariamente o con cierta periodicidad. Entonces, nosotros sabemos que si estamos con un contratista o si nosotros somos los contratantes IAD, cada cierto tiempo tenemos que presentar unos reportes o unos informes. Y esa persona toma la decisión de aprobar o no aprobar el reporte. O si se van a dar unos avances en dinero a partir de tales entregables, entonces autorizan el pago. Y son decisiones que se hacen de saber si cumple o no cumple. Ahora, nosotros vemos que la decisión de pagar o no pagar, inicialmente, si nos fijamos en los términos de referencia, es una decisión que es muy sencilla de tomar porque se dice, presenta tal cosa, cumplió hasta cierta parte, se paga. Pero nosotros sabemos que en la realidad eso no es así. A mí me gustaría escuchar de ustedes, en términos de estas decisiones tácticas, qué experiencias han tenido en donde los procesos parecían súper directos, muy derechos, pero en algún momento
el asunto se enredó y no se tomó la decisión que se debía tomar. ¿Qué experiencia han tenido ustedes en el manejo de sus proyectos? ¿Cuándo un mando medio les puso la rueda, el palo en la rueda? ¿De qué manera? Y aquí podemos hablar del milagro, pero no del santo, porque nosotros sabemos que en Latinoamérica muchas veces van a decir, sí, no, claro, todo muy bien, pero tú sabes que el partido político necesita patrocinio y pues estamos en época electoral, entonces pues nos encantaría una colaboración. ¿Qué es eso? Nosotros en la teoría de riesgo, en la teoría de decisiones, no está muy implementada esa parte conductual. Pero nosotros sabemos que la sociedad tiene sus diferentes desviaciones de lo que debería ser la norma. Entonces, aquí se me gustaría escuchar de ustedes, porque muchas veces los problemas en la toma de decisiones pasan en esta parte táctica. Sí me gustaría escuchar qué experiencias han tenido ustedes al respecto. No necesito saber el santo, cuenten el milagro nomás. Exactamente, aquí nos dice Lorena los presupuestos. Uno planea el presupuesto de su proyecto muy juicioso y después llega la contraparte y nos dice, solamente hay tanta plata, usted verá que ¿cómo hace? Porque hay que hacer el proyecto, pero con tanta plata. Ese es uno de esos problemas que nosotros nos encontramos. ¿Qué más? Patricia nos dice, yo he tenido una experiencia en un proyecto donde nos equivocamos de aliado y no era lo que decía hacer. ¡Ey! Eso... Esa da para otra sesión larga. Pero sí, la selección de los aliados, eso es tremendo. Porque nosotros no sabemos los intereses con los que los otros llegan. Y por eso es tan importante esa parte de los términos de referencia. Nos dice Patricia que esta persona o este aliado asumió compromisos económicos y luego no cumplió. Y nos dicen también los intereses particulares, intereses en contratación de personal en particular. A mí me tocó escuchar un caso que ahorita se los cuento. Zoraida nos dice, acordar de manera previa los lineamientos de los entregables. En ocasiones creemos que todos tenemos claro qué se quiere decir alrededor de un producto y cuando llegamos al resultado teníamos ideas diferentes. Ay, eso duele. Y en eso aprovechemos el de Zoraida, en el cual, sobre todo si estamos con equipos interdisciplinarios o equipos internacionales, la claridad es vital. Que todos sepamos de qué estamos hablando y cuáles son esos estándares que nosotros requerimos para los productos. Y esa es una lección que uno debería aprender desde la universidad, de saber uno con quién trabaja y cuál es la calidad que uno exige. Pero igual, hasta que uno no aprenda, le sigue pasando. Y lo que nos dicen los intereses en contratación de personal, a mí me tocó escuchar el caso de un proyecto en donde se le asignaba el presupuesto y se le hacía una pequeña condicioncita así, pero pues muy efímera. Pero pues contratan a esta persona que en teoría es muy buena. Y resulta que la persona tenía como sus cartones, pues, y como muy buena hoja de vida, pero cuando se vinieron a enterar, compartía apellidos con no sé quiéncito, que era muy importante. Y esta persona solo hacía figurar. Entonces, se había ganado varios contratos, se acumuló muy buena hoja de vida en participación de proyectos, pero de esa manera. Que en eso muchas veces lo que decían, contratamos con alguien que parecía ser muy bonito. En esto, si uno explica de cierta manera, este dicho de cada torero llega con su cuadrilla. Uno sabe con qué personas trabaja muy bien, con qué personas no. Igual, no quiere decir que nos vamos a cerrar solamente a trabajar los mismos, pero cuando se tienen personas nuevas, la claridad es lo más básico. Y así digan, no, pero es que usted es muy psicorrígido. Es mejor estar muy claros desde el principio. No dice, no, pues en el camino vamos viendo. Porque en el camino vamos viendo es mucho más difícil corregir problemas en el camino después de haber desarrollado muchas cosas que antes de iniciar uno dice, vea, las cosas son así, ya saben. Bueno, dentro de las decisiones programadas,
estamos hablando que hace parte de las decisiones tácticas, en donde la agenda ya más o menos está decidida, son repetitivas y se presentan regular o periódicamente. Y por lo general tenemos una decisión por defecto, pero igual siempre hay que ver si se hace. Cuando uno contrata con alguien, la decisión por defecto es sí, paguemos. Pero pues no le vamos a pagar a ciegas cada que presentando cualquier cosa, ¿cierto? Y también dentro de estas decisiones programadas existen 3 tipos. Están los procedimientos, las reglas y las políticas. En donde nosotros vemos el procedimiento son esos pasos sucesivos para responder a un problema estructurado. Entonces nosotros sabemos que si tenemos un problema de personal, tenemos un conducto regular. Seguimos estos pasos para solucionar el problema. La regla es lo que llamamos una declaración explícita de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, hay empresas que dicen, no aceptamos relaciones sentimentales entre los empleados de la empresa. Esa es una regla. Si alguien rompe esa regla, ya se mirará en el procedimiento cómo se soluciona eso. Y por último está la política, que son las normas para tomar las decisiones. Ahora, dentro de las decisiones no programadas, vienen a ser muy similares a estas decisiones bajo incertidumbre. No son repetitivas, se presentan esporádicamente o por única vez. Nosotros ahí tenemos que tratar de seleccionar la mayor cantidad de información posible para poder tomar la mejor decisión del caso y por lo menos tener un protocolo para poder tomar la decisión y poderla justificar. Por último, están las decisiones operativas que son adoptadas por estos ejecutivos o las personas que ya están más en el día a día o en la base, que están relacionadas con las actividades corrientes de la empresa o del proyecto. Ahora, también vemos que depende del nivel de certeza. Entonces, se toman decisiones bajo certidumbre, o sea, cuando nosotros sabemos todos los resultados posibles, qué es todo lo que puede pasar y cuáles son esas posibles consecuencias a las decisiones que nosotros tenemos. Bajo incertidumbre, nosotros decimos, como el nombre lo indica, bajo incertidumbre que contamos con una información muy pobre y por lo tanto nosotros vamos a apelar más a la parte instintiva o a la experiencia de otras personas para que nos iluminen, pero igual es dar un tiro al aire, de cierta manera. La idea es que sea, si nos toca hacer la adivinanza, hacer como llaman los ingleses una adivinanza educada, y por lo menos que si uno se arriesga a seleccionar una alternativa, que por lo menos tenga algún criterio para decir por qué hizo eso. No que ustedes se encojan de los brazos y dicen, pues era lo que había y pues así fue. No, que tengamos un poquito más de decisión. Y bajo riesgo son estas decisiones en las que tenemos poca información, pero no tanta como en incertidumbre. Y al menos podemos saber cuáles son las posibles alternativas y asignar algunas probabilidades al respecto. Y por último, tenemos las decisiones individuales y grupales. Y en esto nosotros decimos, las decisiones individuales son las que toma una sola persona. Así seamos con toda una organización, pero nosotros hemos visto que hay personas que encarnan la organización completa, lo que uno llamaría el micromanagement. Leandro nos dice, con aliados de Brasil es muy común acordar un producto para términos de referencia que no es lo que el aliado necesita. Eso porque muchas veces ellos conocen el problema, pero no tienen ni idea de cómo solucionarlos. Entonces hay decisiones que no son adecuadas para resolver el problema. Y nos dice Wilson, ¿qué pasa cuando esas decisiones empiezan a generar divisiones entre los grupos? Gran pregunta. Ahí es donde comenzamos a hablar del liderazgo. Y en esta parte el líder debería comenzar a ser un poco más conciliador. Igual, nosotros es muy complicado tomar decisiones que le agraden a todo el mundo. Y en algunas cosas, en algunos casos, tocará ser ese líder autoritario que dice, pues hombre, esto es lo que es. ¿Qué más le vamos a hacer? Sí. El caso de las mayorías es un sofisma de distracción a veces. Uno utiliza las mayorías cuando le conviene a uno. Exactamente, porque tú ves que ahorita las minorías también exigen mucha representación.
Entonces, sí, la mayoría es eso, pero yo soy minoría. ¿Qué va a hacer conmigo? Entonces, en esto, la presentación está sincronizada. Yo esperaría que sí, estamos con el gráfico en donde se muestran los diferentes tipos de decisiones. La idea es que no queríamos mostrar mucho texto, entonces nos quedamos básicamente con el grafiquito. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa con las decisiones? Por eso es tan importante que ustedes sepan las consecuencias que eso puede traer. Y hay decisiones que les van a convenir a unas personas y a otras no. Y por eso alguien decía ahí la parte de la conveniencia y los intereses. Hay personas que quieren enganchar un contrato con el otro. Entonces, ahí nosotros también tenemos que ver muy bien cómo es que, qué situaciones nos van a traer las decisiones que nosotros estamos tomando. Nos dice Patricia, creo que para tomar decisiones se deben discutir los argumentos que se tienen con todos, y eso es uno de los consejos grandes. Si ustedes van a tomar decisiones, más que tomar la decisión, es los criterios. Porque si todos estamos de acuerdo con los criterios para la toma de decisión, es mucho más sencillo para que se tome la decisión. Digamos, vea, esto era lo que nosotros habíamos convenido. Los resultados eran los que nosotros tenemos unos resultados que pueden pasar, pero de acuerdo a ese proceso, para tomar la decisión, estos criterios quedan mucho más de mayor o de más fácil. Tipos de decisiones. Exactamente. Bueno, entonces hablamos de hay alguien que tiene micrófono. Bueno, sí, listo. Entonces, nosotros aquí decimos, hay organizaciones que son una persona. Esas personas es lo que nos llamaríamos el control freak. Y todo tiene que pasar por manos de esa persona y esa es la que dice sí o no. Y podemos estar contratando con una organización completa, pero es esa persona la que toma la decisión. Y ahí hablamos de decisiones individuales. O también tenemos, por el contrario, decisiones de grupo, en donde nosotros tenemos ese panel de expertos, esas personas en las que confiamos, en las que a partir de esos criterios que nosotros convenimos, se pueda tomar la decisión. En sociedades tan autoritarias como las nuestras, creo que nos faltan habilidades en análisis, en argumentación, y yo le agregaría en negociación también. Porque nosotros vemos que en esos criterios es donde se notan los intereses. Entonces, nosotros, obviamente, hacemos los proyectos para que salgan las cosas muy bien y ojalá para que nos sigan contratando y nos sigan dando más contratos. Pero tenemos que ver muy bien cómo es que se hacen esos acuerdos al momento de generar la negociación. Bueno, por aquí creo que ya hemos cubierto una parte importante con esto y vamos a ver la parte de los métodos para la toma de decisiones. Sí, se me perdió el mouse. Ya me encontré. Entonces, para tomar decisiones, ¿sí está bien? Ok, pero deberíamos estar compartiendo. Bueno, no hay problema. Sí, eso está bien. Entonces, nosotros vemos que hay dos tendencias o dos corrientes. Una que es un modelo cualitativo, el cual lo basamos mucho en Chavenato, y otra que es un modelo cuantitativo que tiene que ver más precisamente con el modelo clásico de teoría de decisiones, que tiene que ver más con lo cuantitativo, con las probabilidades y lo que hablábamos de la teoría de juegos. Para esto es básico tener la información. Entonces, para el modelo cualitativo, nosotros vemos que son 6 pasos en donde identificamos una situación o un problema o una oportunidad. Nosotros no necesariamente tenemos que tener un problema como tal para poderlo solucionar, sino que también identificamos... No sé qué más. O sea, ellos sí lo están viendo, pero aquí nosotros no. Dale. Tenemos aquí un pequeño... Listo. Pues ellos ya ven, pero y ahora así. Puedes continuar. Listo, entonces. Muy en teoría de decisiones se habla de problemas y siempre es el problema y problema. La cosa es que el lenguaje también influye, pero nosotros podemos tomar una serie de oportunidades que nos permiten tomar decisiones de acción. Entonces, para esto nosotros decimos, listo, vamos a identificar esa situación, vamos a tratar de obtener toda la información posible por diferentes métodos, bien sea por observación, por entrevistas, por informes,
por estadísticas, por proyectos, por la cantidad de información que nosotros podamos tener precisamente para familiarizarnos con todo lo que puede suceder dentro de esa situación que nosotros identificamos. A partir de eso, se generan o se identifican las posibles alternativas. Y ahí es donde nosotros comenzamos a decir entonces cuáles son los posibles cursos que puede tomar la decisión que nosotros queramos tomar. Y hay unas que pueden ser más evidentes, otras que no, y para eso hay metodologías, por ejemplo, como la espina de pescado, que nos pueden ayudar a encontrar esas posibles alternativas. Después, comparamos esas posibles alternativas y evaluamos de acuerdo a los criterios. Aunque aquí Chavenato no es muy claro en la parte de la asignación de criterios, pero pues tenemos que tener unos elementos para poder tomar la decisión. A partir de eso viene la parte más difícil. Y nosotros podemos decir, la decisión y lo que se debe hacer es esto. Pero ya implementarlo, muchas veces nos dicen a nosotros, eso se sale del alcance del proyecto. Porque nosotros podemos proponer hasta decir, vea, lo que usted debe hacer es tal cosa. El que se haga o no, ya no se puede prometer. Y es una medida muy mesurada y muy responsable, pero ¿qué nos ganamos nosotros con hacer todo ese estudio para que después nos digan, bueno, muchas gracias, después le estamos avisando? Digamos que se pudo implementar la solución, después lo que sigue es evaluar los resultados, porque eso es lo que nos retroalimenta y nos dice si nosotros tomamos la decisión correcta o no. Entonces, este proceso cualitativo, como ven ustedes, desde la misma búsqueda de información, la evaluación es muy subjetiva dependiendo de la información que se recopila. Por eso, y yo sé que por mi formación como ingeniero, entonces pues uno prefiere los números que sean un poco más objetivos y por eso se propone este paso medio. Es muy similar, pero nos dice, identifique el problema y después identifique los criterios de decisión. Y adicional a identificarlos, llegue a un acuerdo en caso de tener decisiones grupales. O si ustedes están negociando como parte o como contraparte, miren ustedes cuáles son esos criterios que nos permiten a nosotros zanjar las diferencias y tomar las decisiones. Y una vez se tengan esos criterios, también negociemos y acordemos los pesos de esos criterios. O sea, ¿qué es más importante para nosotros? O si todo es igualmente importante, o si hay algunas cosas que son deseables pero no son requisitos. Entonces, a partir de eso, nosotros, de un 100%, que va a ser el peso total de todas las cosas, vamos a decir qué puede ser más importante y qué no necesariamente es tan importante. A partir de eso, ya miramos las alternativas y las analizamos a partir de esos criterios y esos pesos, para que tengamos una selección que sea más informada y que sea más justificada, en el que más que le digan a uno por qué decidió eso, le pueden argumentar o contraargumentar, es la forma en cómo decidió, porque los números están ahí. Entonces, esta me parece una forma como un poco más objetiva y más fácil de justificar. Ya después se implementa la alternativa y se evalúa si fue buena o no la decisión. Y esto nos permite presentar o introducir el modelo ya mucho más cuantitativo, en el cual nosotros indicamos grado de riesgo y los objetivos, en donde vamos a tener dos técnicas. Acá ponemos como ejemplo el árbol de decisiones, en el que no sé si ustedes se acuerden en sus cursos de estadística los árboles de probabilidad. Esos árboles de probabilidad... Pregunta. Ya vamos para allá. Entonces, de hecho, preguntaban acá sobre la diferencia entre lo cual y lo cuanti, y lo cuanti ver cómo es el asunto con los pesos. Entonces, los pesos se ven mucho precisamente con el modelo matricial. Entonces, este modelo matricial lo que nos dice es, vean, nosotros tenemos una serie de alternativas. No sé si aquí el mouse nos permita, se me perdió esto, mostrar lo que yo estaba. Nosotros vemos que hay unas alternativas de decisión, exacto, en donde nosotros sabemos cuáles son las posibles cosas que pueden pasar, cuáles son esas opciones de las cuales podemos elegir, ¿cierto? Y en las columnas tenemos los estados. Los estados es lo que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, tú aquí en Colombia tienes dos opciones con el clima.
¿Saca sombrilla o sale sin sombrilla? Y el clima es el estado, porque puede llover, puede que no. O puede que en un momento sí, después no, y después vuelve y sí. Exactamente. Entonces, lo que nosotros sí podemos controlar son las alternativas, porque esas son las que nosotros identificamos y proponemos. Lo que no podemos controlar son los estados. Y por eso a los estados les damos unas probabilidades o un peso. Y eso lo puedes definir, bien sea con los históricos o a partir de tu experiencia o de los expertos. Entonces, nosotros vamos a ver que cada uno de los cruces de las celdas nos dicen entonces cuál es ese valor asociado al cruce de qué pasa si elegimos tal alternativa y sucede tal estado. Entonces, nosotros, por lo general, en teoría de decisiones, se habla mucho del pago, la utilidad. Entonces, ¿con cuál ganamos más? Ahora, como vamos a ver más adelante, tú puedes decidir basado en la ganancia o en la pérdida, porque tú puedes tomar como criterio, si quieres maximizar tu ganancia y tratar de elegir la opción que te permita ganar más, o puedes elegir la opción con la cual pierdas menos, que no es lo mismo. Por ejemplo, si tú miras, para un negocio por lo general siempre va a buscar ganar más. Pero si tú estás pensando como un político, por ejemplo, un político por todas las cosas, por ese campo minado con el que vive, el que le provoque menos problemas va a ser su alternativa. Por eso es que vamos a hablar entonces de o maximizar ganancias o minimizar pérdidas. ¿Sí? Exactamente. Ahora, esta misma matriz la podemos representar como un árbol de decisiones, en donde cada uno de los cruces va a estar puesto en cada uno de estos en donde nosotros decimos, el triángulo es el que me dice qué decisión se puede tomar. Y los circulitos son los estados o los nodos de incertidumbre y a partir de eso se ve el cruce. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, el triángulo de 1 con el estado de 1 me da un resultado, ¿cierto? Que es lo mismo que nosotros en la matriz. Si tomo esta decisión y sucede este estado, me va a dar este valor. Entonces, esto es equivalente, solo que unas personas lo entienden mejor en tabla y otros lo entienden mejor en el gráfico. Para terminarlo de entender, vamos a ver este ejemplo y vamos a introducir entonces los criterios para poder tomar las decisiones. Y decimos, el operador de un hotel para esquiar debe decidir antes de la temporada de invierno si alquila una máquina de hacer nieve o no. Si no tiene la máquina, hará 20.000 euros, supongamos que es en Europa, si el invierno es suave, 30.000 si es típico y 50.000 si el invierno es severo. Ahora, si decide arrendar la máquina, sus ganancias estarán 30.000 para invierno suave, 35.000 si es típico y 40.000 si es severo. Y adicional a eso, te dan la probabilidad de saber si eso puede suceder, con qué probabilidad va a suceder cada uno. 30% para un verano suave, 50% para un típico y 20% para un severo. La decisión es, ¿debe arrendar la máquina o no? Ahora, vamos a seguir el paso a paso. Decisión, ¿me caso con el operador o no? Entonces, tú tienes las dos alternativas básicamente en esa redacción y es, ¿alquilas o no alquilas la máquina? Eso es lo que tienes que decidir. Ahora, ¿qué es lo que tú no controlas? El clima. Y tú el clima sabes que puede ser un verano suave, moderado o muy fuerte. Y como sabes que tú no controlas el clima, esos son los estados. Entonces, a partir de eso, a mí me dan las probabilidades, o sea que ahí vamos estamos trabajando bajo riesgo. No es que sea de bajo riesgo, sino que estamos trabajando bajo riesgo. Entonces, ¿eso cómo se ve en la tabla? Nos dicen, ¿alquilamos la máquina o no? Si no la alquilamos, entonces estos van a ser las ganancias con esta probabilidad. Y si sí la alquilamos, estas son las ganancias con tal probabilidad, ¿cierto? Y esto ya es mucho más entendible porque nosotros, lo más complicado en la toma de decisiones es entender bien el problema para poder identificar bien. Una vez nosotros tenemos esta tabla hecha, sale, súper fácil. O lo podemos proponer en forma de arbolito, en donde nosotros tenemos las alternativas. ¿Alquilamos o no alquilamos? Y si alquilamos, vamos a ver cuáles son los estados. Que haya un invierno suave,
un invierno típico o un invierno muy alto o muy severo. Y lo mismo, si alquilamos, ¿cómo va a ser el invierno? Dependiendo de los estados, con su probabilidad. Y nos dicen en esa redacción cuánto vamos a ganar dependiendo de las combinaciones que tenemos. Ahora, aquí es cuando ya estamos al otro lado. Y todo esto sale, por ejemplo, de esos términos de referencia que nosotros estemos trabajando. Ahora, nosotros veíamos que tenemos diferentes criterios para trabajar y podemos trabajar sin probabilidades o con probabilidades. Sin probabilidades está esta estrategia Maximin, en donde nosotros miramos el resultado menos desfavorable. O sea, nosotros vemos planificación por escenarios. Y cuando planificamos por escenarios tenemos un escenario optimista, uno moderado y uno pesimista. Y de esto se trata. Maximin es cuando tú quieres maximizar utilidad, pero con el menor riesgo, por así decirlo. En cambio, la Maximax, tú te vas por el escenario más optimista posible. O tenemos lo que hablábamos, si yo quiero ganar o quiero dejar de perder. Y ahí es donde está el arrepentimiento minimax, en el cual yo selecciono la alternativa que me permita minimizar mis pérdidas. Ahora, ¿cómo se calcula eso? A partir de lo que tenemos acá, nosotros decimos, con la estrategia Maximin, decidimos arrendar la máquina para hacer nieve y nosotros sabemos que eso es 30.000, lo cual supera el pago mínimo de 20.000 de no arrendar la máquina. Entonces, ¿qué hacemos simplemente? Comparamos 20 contra 30. 30 es mejor, es más plata, porque nosotros estamos viendo entre las dos cuál me da más plata, pero con el siendo más conservadores. La estrategia Maximax, si decide no arrendar la máquina, va a ser 50.000, lo que supera el pago de 40.000 para la máquina de hacer nieve. Nosotros estaríamos viendo a partir de este árbol los 50 en este caso y los 40 en este otro. Y ya nosotros comenzamos a ponderar, la ponderación viene dada por la probabilidad. Entonces multiplicamos cuánto de lo que nosotros vamos a ganar multiplicado por la probabilidad de ocurrencia. Entonces nosotros decimos, al sumar, acá tú ves que nos dan 31.000 si no alquilamos y 34.000 si alquilamos. Entonces, 34.000 de si alquilar es más plata que 31.000 de no alquilar. Por lo tanto, si alquilamos. Claro. Eso debería ser en los términos de referencia. Una persona que sepa, no nos juntamos con los psicólogos que hablamos porque miren toda la entonces, ¿qué disciplina, qué formación, qué equipo se requiere para dar respuesta a este análisis? Los psicólogos son de los que más le han aportado a la estadística. Entonces, un psicólogo que sea bueno con números está bien. Con que sepa manejar Excel, diría yo. Porque simplemente es hacer unos cruces de tablas y ya. Ahora, con la pérdida, nosotros vamos a ver, en estos cálculos, si no arrienda, pierde 5.500. Y si sí arrienda, pierde 2.000. Entonces, nosotros vemos que, decíamos, si arrienda la máquina en términos de ganancia, gana más arrendando la máquina. Y si hablamos en términos de pérdida de plata, pierde menos si arrienda la máquina. Por lo tanto, por ambos criterios vemos que la mejor opción es arrendar. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es, identificamos las alternativas, identificamos nuestros criterios y cómo vamos a tomar la decisión. ¿Qué nos interesa? ¿Maximizar utilidad o minimizar riesgo? Y a partir de eso tomas decisión. Ahora, si ambas coinciden, mejor todavía. Pero con alguno de esos criterios la puedes tomar. Ya veo que por tiempo estamos medio cortos. Tenía por acá preparada la parte cuantitativa con unos valores esperados, pero pues no los complico con eso ya para quien quiera saber más. Pero entonces sí les dejo preguntas
para reflexión posterior. Y es, ¿qué procesos de decisión estamos llevando a cabo nosotros? Y cómo podemos comenzar a tomar decisiones que sean más estructuradas. ¿Qué tipos de procesos de toma de decisiones privilegiamos? Tenemos diferentes tipos de tomas de decisión, o diferentes tipos de decisiones. ¿Cuáles son las que nosotros o nos enfrentamos más a menudo o tomamos más a menudo? Y cómo implementar estos modelos cuantitativos en la toma de decisión dentro del proceso IAD. Con eso, ya les doy las gracias por tenerme acá. Muchísimas gracias a Daniela, Lorena, por invitarme a esta charla. Y cualquier pregunta, quedan con mi correo y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. ¿Te parece si abrimos un poquito el diálogo? De una, claro. Sí. Aquí está este. Este es el cualitativo. Yo creo que... Ah, el árbol. Entonces vete un poquito más para allá. Se me perdió el mouse. Estar en otra pantalla. Solamente un comentario y es, pues Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos como tal. Les solicitaría sobre todo a quienes están en la parte virtual, por favor, dejar de silenciar su micrófono para hacer las preguntas que sean necesarias. Y no sé si, Eugenia, quisieras hacer una pregunta respecto a este. No, no. La pregunta es, ¿el árbol de probabilidades es el mismo árbol de decisión técnico? Sí. De decisión. Sí. Un árbol de probabilidad. Exactamente. Sí, esto recibe muchos nombres. Todos comienzan por árbol, pero cada disciplina le da el apellido que les llama más. ¿Sí? Sí, es el árbol. Colegas, ¿algún tipo de pregunta para Carlos? Aprovechando que lo tenemos todavía con nosotros. Recuerden quitarle el silencio al micrófono para poder hacerla. Porque por el chat estoy viendo son más bien gracias. Ah, bueno. ¿Cierto? Con mucho gusto. ¿Ustedes también algún tipo de pregunta adicional a las... Pues por aquí creo que escuchamos a Alba. Alba, hola. Hola Daniel, agradecerte por esta conferencia en primer término. Yo estoy aquí en la Universidad de Manizales en una estancia académica, así que muchas gracias. Preguntarte la posibilidad de tener acceso a este material. Es muy interesante y creo que podemos sacar mucho partido a la hora de estar aplicando el proyecto, ¿no? La probabilidad como es un toda. guión. Ahí sí puedes tener certeza. Igual Daniel ya tiene la presentación, entonces es que la comparta con todos ustedes. Okay. De acuerdo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Colegas, ¿alguna pregunta adicional? Si es posible, Daniel, si es posible en el marco del diplomado que estamos buscando en la configuración de nuestros proyectos, tener una asesoría como para ese análisis, esa reflexión en esta toma de decisiones. O sea, así como lo estemos demostrando, como presentando proyectos, es posible que esta decisión es narrada, este criterio es inadecuado, ¿qué hacer con esto? O no irnos de ir a decir, tener ese criterio de ponerlo en pie, de decir, vea, aquí están los errores, este criterio pudo ser mejor. Eso que estamos viendo en la toma de decisiones de la negociación, si esto es una Por mi parte, claro. No se diga más. Claro que sí. Carlos estaría como tal disponible. Yo creo que es muy útil y de eso se trata precisamente esto, la comunidad de aprendizaje. Es cómo somos capaces de intercambiar los diferentes conocimientos que tenemos. Por ejemplo, para mí muchas de las cosas que estás diciendo son novedosas, entonces por esa parte también te lo agradezco. Y valdría la pena decir que en el marco del proceso formativo, al finalizar siempre se hacen unos ejercicios, creo yo, muy oportunos de retroalimentación, precisamente donde se puede colocar en discusión
los diferentes proyectos que fueron construidos y pueden ser evaluados desde diferentes tipos de perspectivas. Entonces yo creo que el camino formativo que ustedes están teniendo en el diplomado actualmente va a llevar a tal puerto, pero vale la pena decir que podría ser muy útil entonces contar con la compañía de Carlos precisamente para que nos acompañe a parte del proceso. Sí, entiendo que Claro, esa sí. parte del proceso es socializar el proyecto y implementar las fortalezas, aspectos, pero pues esa parte no se había sobredimensionado. Pues, formalmente, creo que culturalmente, satisfecho con la conferencia de hoy, con muchas inquietudes de cómo actualizar esa parte de la organización. Claro, no, esa es la idea, que queden con las ganas de seguir investigando un poquito más al respecto. Bueno, por acá dicen, creo que lo importante en trabajar el árbol de problemas es conocer los escenarios, sí, pero también las alternativas. En esto de la combinación tanto de escenarios y alternativas, y en términos de escenarios, sí es tener la información estadística, aquí hablamos del clima, pero sería de los posibles escenarios que se podían presentar. Aunque no es necesario ser muy conocedor de estadísticas, por lo que nosotros vemos que son multiplicaciones sencillas y son materias muy básicas. Pero es más tener la claridad y la información al respecto. ¿Listo? Carlos, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos, además de que haces parte precisamente del equipo. Yo creo que para todos los que están aquí presentes y para los que nos acompañan por el mundo virtual, es el primer encuentro que tenemos, es la primera cátedra que estamos haciendo. Entonces, cuenten con que yo les escribiré a algunos de ustedes para también conocer un poco de su apreciación, para saber qué tipo de ajustes tenemos que hacer precisamente para que el proceso cada vez sea más provechoso. Pero lo importante es cómo somos capaces de generar encuentros donde desde diferentes saberes podamos colocarlos en conocimiento y podamos compartirlos. Esta es una forma de entender lo que significa la teoría de la decisión. Probablemente también hay otro tipo de perspectivas. Sin embargo, pues esta es la que queríamos compartir el día de hoy. Probablemente consultaré con todos ustedes cuál otro tema podría ser de interés para pensar una posible segunda cátedra, aprovechando que precisamente durante la última semana de noviembre nos van a estar acompañando algunos colegas de la Universidad Autónoma de Nayarit, por supuesto Gesa Grundman como representante del SLE, y van a estar también quizás uno de los docentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces probablemente sea otro espacio ideal para poder compartir. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. No lo sé porque ya algunos se despidieron. Sí, algunos acá se están saliendo. Pero bueno, hay una idea que nos está dando Lore y es si podríamos activar un momento nuestras diferentes cámaras en nuestros computadores, en nuestros celulares, para poder tener como una especie de registro de todos aquí participantes en nuestra primera cátedra. De nuevo, muchísimas gracias. Si hay nuevas preguntas, comentarios, por favor, no duden en hacerlo. Lo importante es cómo juntos somos capaces de generar un mayor crecimiento de lo que significa IAD. Por favor, activemos entonces las cámaras y a ustedes muchísimas gracias por participar. Feliz tarde. A ver si hay cámaras por aquí. Sí, muchos ya se están despidiendo. Eso yo no sé cómo se hace eso. Pues yo suponía que era como por acá, pero sí, como porque que mira, no. por acá aparecen algunas cámaras, pero Por no. aquí aparece mucho. Bueno, y acá veo a Leandro, también veo a Vicky Salazar, a la profe Susana. Por cámaras activadas estoy viendo a... ¿Sí? Hay algunos que no pueden activarlas, por ejemplo, en el caso de la Luisa Milbó. Entonces, para todos, feliz tarde, ¿sí? Un abrazo para todos. Muchas gracias. Chao, chao. Yura y yo, no, pero no pudimos activarla. No sé por qué. Mira, aquí aparece... Ay, esa es. Ajá. Sí, vea, que esa, ahí la vi. Querido Jolsi, Carlos, Susana, Leandro, que se estrena como padre. ¡Felicitaciones! Ah, no, yo no sé cómo se activa eso. Patricia, hasta luego, que estén muy bien, me alegra verlos a todos. Leandro, el bebé era tuyo. Mire, bueno, no se vayan, no se vayan. Sí, proyecta. Pero que no estoy así. No se vayan. Chao, Eugenia. Chao. ¿Pero cómo hago para...? No, ¿cómo? ¡Claro! Claro. Oye, ¿qué tengo que hacer? Correr esta para allá.
Vamos, arrastrala. ¿Cómo que la arrastro? No me asuste. ¿Cómo hay que la arrastro? Venga, ayúdame. Paro la presentación de PowerPoint. No, es Eso. Ok. Pero ahorita había un montón. No, mira, Hagan lo mismo que hizo ahorita. No tengo ni idea qué hice. No se vayan todavía, perdón. Sí. Amigo, ¿qué hice ahorita? No tengo ni idea. Dale, ¿Le doy qué? Y no se están escuchando. manos cafecita. ¿Qué será? Ah, si fue capaz de hacer una vez. Véala. ¿Sí salió? Sí. Ah, bueno. Eso. Hasta está Claudia y todo. Espera, es que es para la foto que nos van a tomar por acá. No se vayan, sonrían. Prendamos barriga. Sí. Eso. Ahora sí, vayan tranquilos. Chao, chao. Después conversamos. Chao, Leo. Chao, Patricia. Chao, Claudia. Chao, Guesa. Chao, Carlos. Chao. Ay, me pucha, ¿y cómo hago para...? Para parar la grabación. Sí, 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 Ahí pilas. dice stop recording.